Todos hemos sido llamados por el Señor de alguna u otra manera. Pero hoy vamos a ver un mensaje que podríamos llamarlo la respuesta al llamado, una opción. ¿Por qué digo una opción? Porque así como cada llamado es diferente, cada respuesta es distinta. Cada llamado se da en una circunstancia completamente distinta y cada llamado tiene una respuesta necesaria. Y hoy vamos a ver la respuesta de Moisés. ¿Cómo responde Moisés al llamado de Dios? Cada uno de los acontecimientos que narra la palabra de Dios, nosotros podemos verlos desde una manera muy egoísta, ya lo habíamos platicado, que todo apunte hacia nosotros, que todo vea hacia nosotros. Voy a poner el ejemplo clásico, ¿no? José, el soñador. No, es que así como José vivió una catástrofe, así tú vas a vivir una catástrofe. Esa fue una circunstancia específica para que el plan de Dios fuera hecho. Nadie dice que te tenga que pasar exactamente lo que le pasó a José. No es una ley, no está escrito que te vaya a pasar lo mismo o similar a lo que le pasó a José. Veo yo, o esto es una reflexión mía, personal, que sin embargo hay dos vertientes en la Biblia. Todo apunta a Cristo, y eso no hay ninguna duda. Todo lo que pasa en la Biblia fue para que el Señor viniera. Del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, todo fue para que el Señor viniera. Y del Nuevo Testamento, todo apunta hacia la venida de Cristo, de nueva cuenta. Y por otra parte, como dice Pablo, como dicen en las cartas, todo lo que está escrito fue escrito para darnos testimonio, para darnos ejemplo. Y es aquí donde yo me hice esta pregunta. ¿Qué tiene que ver la actitud de Jacob con Labán con la venida de Cristo? ¿En qué le afectaba o en qué dejaba de afectar a la venida de Cristo que Jacob hubiera reaccionado como reaccionó ante Labán? No lo vamos a leer ahorita, por si gusta apuntarlo. Génesis 30, del versículo 25 al 43, y en el capítulo 31 nos narra la relación que había entre Jacob y Labán. Y vemos cómo Jacob huye de Labán. Si nosotros leemos todo ese texto, no encontramos algo que nos diga que afectó de tal o cual manera el nacimiento de Cristo. Hay historias en la Biblia para que nos sirva como ejemplo, sobre todo de cómo no debemos actuar. Escuchaba la otra vez a un predicador que decía, lo peor que tú le puedes decir a alguien es que se parezca o que imite a alguno de los personajes de la Biblia, porque todos los personajes de la Biblia fueron pecadores. Entonces decirle a alguien, es que tienes que ser como David. ¿Realmente quieres que sea como David? No, es que tienes que ser valiente como Gedeón. ¿Realmente quieres que sea como Gedeón? No, es que tienes que ser como, no sé, como Abraham. Y alguien podría decir, ¿qué pero le encuentras a Abraham? ¿El mismo que entregó a su esposa 2 veces? Muchos de los ejemplos que están ahí nos muestran actitudes que no deben de ser. Labán ciertamente no se había portado bien con Jacob, pero tampoco esa no era razón para que Jacob huyera de noche, como lo hizo. Así hay muchas personas en el pueblo de Dios. Ante el llamado que Dios le da, huyen. No huyen de Dios, como Jonás. Huyen de la congregación. Huyen del trabajo. Huyen de su familia. Ante el temor de Dios y el celo por responderle, responden, pero de una manera que se deshacen de todo. De nueva cuenta, el trato que tenía Labán con Jacob no era el más sano, y aparte,
Dios le había dicho que se regresara a su tierra. Pero ¿qué le costaba insistir con su suegro? Porque vemos en el relato que les acabo de decir, Génesis 30, que Jacob le dice a Labán, déjame irme. Y Labán le dice que no. ¿Qué le costaba a Jacob insistirle a Labán? Déjame irme, déjame que me vaya, por favor. Y en lugar de eso huye. ¿Cuántos no han visto que huyen, que desertan porque recibieron el llamado de Dios? Y de pronto desaparecen. ¿Cuántos pastores han dejado iglesias porque recibieron el llamado de Dios a ir a servir a otro lado? Pero en lugar de decirlo públicamente a la iglesia, simplemente desaparecen. Simplemente de un día al otro ya no están. Como Jacob. Huyen. Moisés nos muestra un contraste muy diferente. Después de haber tenido un llamado y una entrevista personal con el Señor, va y le comunica a Jetro sus planes. No lo busqué en el texto original, pero estoy casi seguro que lo que Jetro le dice en el texto original es shalom. Este shalom es un saludo de paz que va más allá de desearle la paz al otro, es desearle todo lo mejor. Yo me imagino que Jetro le haber dicho a Moisés que haya shalom en tu camino, o shalom para ti, que todo te vaya bien. ¿No hubiera sido quizás esa la respuesta de Jacob, de Labán? Bueno, hijo, que te vaya en paz. Si de pronto nosotros recibimos el llamado del Señor, ¿no sería más fácil comunicarlo a nuestra familia? A lo mejor no les va a gustar, pero ¿no sería mejor y más sano que huir y dejarlo todo? Literalmente, dejarlo todo por el Señor, pero no en buen plan, no en un buen término. Dejas heridas, dejas rencores, dejas muchos huecos. Moisés, a pesar de que ha recibido un llamado de Dios, respeta la autoridad de Jetro. Sabe que Jetro está al frente. Sabe rendirle cuentas a él como el líder de la tribu. Me acuerdo el testimonio de un maestro. Él nos decía, cuando el Señor me llamó a ser pastor, yo lo comenté con quien era mi pastor en ese momento. Yo le platiqué, ¿sabe qué? Siento el llamado, siento que el Señor me está llamando a ser pastor. Y la respuesta del pastor fue, vamos a esperar. Si este es un llamado de Dios, vamos a esperar. Vamos a ponernos en oración, vamos a esperar. ¿Qué contraste decía él con otros pastores, otras personas que han sido llamados, que han abandonado la congregación y sus ministerios duraron muy poco? Y luego, por vergüenza, ya no pudieron regresar a la iglesia de la cual se habían salido. Dejaron una fractura. Y él nos decía, este pastor nos decía, si alguno de ustedes siente el llamado a hacer un ministerio, háblelo con su pastor. Oiga, pero es que mi pastor me está poniendo muchas trabas. Por alguna razón será. Él es su autoridad. Él es su autoridad, respete esa autoridad. Pero en este texto, en este pequeño versículo, vemos algo muy interesante de la forma en la que le responde Moisés a Jetro. Y me pone a pensar un poco en el dicho popular: no digas todo lo que sabes. ¿Qué es lo que, de acuerdo con el texto, sin meternos a suposiciones, al maravilloso mundo de las suposiciones, qué es lo que dice el texto? Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven.
de acuerdo y apegándonos estrictamente a lo que dice la palabra de Dios, Moisés no le platicó nada de lo que había experimentado con Dios en la montaña. Simplemente llega un día y le dice, quiero ir a ver cómo están mis hermanos. Es todo. Quiero ver si todavía están con vida. Quiero ver si todavía están ahí. ¿Moisés mintió a Jetro? No. Porque parte de ir a liberar al pueblo de Israel era ver cómo estaban sus hermanos. Pero Moisés le dio la información necesaria. No le dijo más. Porque todo lo demás le fue revelado en intimidad. Los matrimonios saben mucho de esto. Por más que amen a sus hijos, hay cosas que se platican en la intimidad de la pareja que los hijos no saben. Por más que ames a tus hijos, hay conversaciones que son entre los esposos. Es más, podría decirlo, hay chistes que son entre la pareja. Y por más que ames a tus hijos, ellos no saben. Es la intimidad que tienes con tu pareja. ¿Por qué lo vas a estar contando? ¿Por qué le vas a estar platicando a los demás lo que solamente es entre tú y tu pareja? Incluso, a pesar de que hay una buena relación de pareja, hay conversaciones que solamente tienen la hija con la mamá y el papá no tiene ni idea. Hay conversaciones que solamente la hija tiene con el padre, porque por alguna razón el padre le tiene confianza en esos asuntos, la hija le tiene confianza al padre en esos asuntos. Y la madre ni se entera. Y no me refiero a fiestas sorpresas o regalos del Día del Padre, el Día de la Madre, no. Conversaciones serias. Pero, ¿sabes qué? Yo este tipo de pláticas no tengo confianza con mi mamá. Ah, pero con mi papá puedo platicar de esto. Siendo hombre o mujer. Y es una intimidad que el padre tiene con el hijo o la madre con la hija. Para las familias que son muy unidas, y no me dejarán mentir, espero que ustedes hayan disfrutado de esa experiencia. Pero hay nueras, me ha tocado conocer nueras que tienen pláticas íntimas con su suegra. Y van y buscan a la suegra, no por un consejo de cómo criar al hijo, al nieto, no como un consejo de cómo lidiar con el esposo. Ahora sí que pláticas de mujer a mujer. Necesito desahogarme con alguien, voy con esta persona. A veces nosotros en oración el Señor nos muestra cosas y por alguna razón queremos divulgarlo a todo el mundo. No, te lo mostró a ti. Es la intimidad que tú tienes con el Señor. Nadie más tiene que saber qué es lo que pasó en ese momento de intimidad con el Señor. Ay, hermana, es que el Señor me mostró. ¡Shh! Lo que el Señor te mostró, te lo mostró a ti. Punto. Si no, es que tú no ves. No, es que a mí el Señor me mostró esto. ¿Tú no lo ves? No, porque a ti te lo mostró. Es tu intimidad con el Señor. A mí no me lo mostró. Lo mismo pasa con Moisés. No va y le cuenta todo a Jetro. Nada más lo necesario. Recibí un llamado del Señor. ¿Los detalles? Los detalles son entre el Señor y yo. No pasé quién sabe cuántas horas encerrado en la montaña para andarle divulgando a todo el mundo todo lo que el Señor me dijo. Esto queda entre el Señor y yo. Te respeto, Jetro, como autoridad, pero hasta ahí. Esto es lo que te compete saber. Quiero ver a mis hermanos, a ver si todavía están en paz. Lo más que vaya a hacer, eso no es asunto tuyo. ¿Le está mintiendo Moisés a Jetro? No. ¿Está siendo grosero con él? No. Simplemente le está dando la información que es necesaria. Aquí es algo que hay que aprender de la Madre del Señor. ¿Qué dice la Escritura de María? Guardaba todas las cosas en su corazón. Nosotros no sabemos, no tenemos ninguna idea de qué cosas el Señor le mostró, particularmente a ella. Nosotros tenemos aquí ciertas enseñanzas, pero no sabemos qué le enseñó en particular a sus discípulos. Dice Juan
que si todo lo que el Señor hizo después de su resurrección se escribiera, no abarcarían los libros en el mundo. Imagínense lo que hizo en vida. ¿Y por qué no están escritos? Porque no nos importa. Era intimidad para los discípulos. Era un mensaje íntimo para María. Era un mensaje íntimo para José. Era un mensaje íntimo. Solamente ellos saben. Pablo, en sus cartas, da a entender que el mismo Señor, ya una vez resucitado, fue el que lo instruyó. Por eso él se le nombra como uno de los apóstoles, y él mismo se hace nombrar como apóstol, porque uno de los requisitos para ser apóstol del Señor es que el mismo Jesús, el mismo Señor, te haya educado. Pero Pablo no nos dice qué fue lo que le dijo el Señor. Nada más nos da a entender que recibió enseñanza directa del Señor. ¿Por qué no lo escribes, Pablo? Porque no les importa. Es intimidad entre el Señor y yo. No tienes por qué enterarte de eso. Cuando nosotros entremos, por eso dice el Señor, tu Padre que está en lo secreto, hey, es entre tú. Sales y luego le cuentas a tu esposa lo que el Señor te... Espérate, era para ti. Ella está en otro proceso, ella está en otro canal. Ella está en otra cosa. Ella tiene un llamado completamente diferente. Esto te lo estoy diciendo a ti. No para que lo compartas a los demás. Ya te mostraré lo que le vas a decir a los demás. Pero no siempre... Esta regla no siempre es así. Como les dije, cada llamado es diferente y cada respuesta es distinta. Ciertamente la Biblia nos pone cosas que son buenas o malas y no hay vuelta de hoja. Pero hay ciertos detalles que son grises, que no podemos decir que sean buenos o malos, porque todo va a depender del contexto, de en qué está pasando. Porque de nada hubiera servido que José el soñador hubiera seguido el ejemplo de Moisés. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera guardado para sí mismo todos los sueños que el Señor le dio? No lo hubieran vendido sus hermanos y por tanto no hubiera sido esclavo en Egipto. Hubiera llegado la hambruna, hubieran muerto de hambre y el Señor no hubiera nacido. ¿Cuál es la diferencia? Y a lo mejor alguien podría pensar, bueno, entonces sí digo o entonces no digo. Todo va a depender de tu proceso. Todo va a depender de qué es lo que el Señor quiera forjarte. Porque, veamos de este lado, José, a quien me encanta porque así somos los cristianos, vemos nada más lo bueno. Pero quiero que lean la historia de José. Y era un jovencito prepotente y presumido, hijo de papi, que nada más se la pasaba en el bracito de papá y no se movía a ningún lado. Y hacía lo que su papi le decía. Mientras él estaba acurrucado con su papi, sus hermanos estaban de sol a sol cuidando las ovejas. ¿Por qué no estaba José con ellos? ¿De qué privilegios gozaba? Pues era el consentido, era el junior. Imagínense, porque Dios hubiera cumplido su propósito. Imagínense, un israelita subido al cargo como gobernador de Egipto con el carácter que tenía José. Qué terrible, ¿no? Qué tragedia, horrible. El mismo carácter de José hace que cuente los sueños. Ese carácter infantil, ese carácter mimado, ese carácter rebelde, hace que cuente sus sueños. Porque el Señor quería forjarlo para que lograra tocar fondo, llegar hasta lo más bajo, y allí en la cárcel servir. Y a partir del servicio,
siendo un esclavo, aprender a servir y poder servir a sus hermanos. Cosa muy diferente de Moisés. Moisés ya había pasado humillación. Moisés ya era un hombre de unos 40 años. No sé cuántos años tenía José, no nos dice la escritura, pero era el más chico de sus hermanos antes de Benjamín. Moisés ya era un hombre de 40 años. Ya había asesinado a un hombre, ya había huido por haber matado a un hombre, ya tenía esposa, ya tenía hijos, su carácter era completamente diferente. Él en su madurez comprende que hay cosas que no se deben de contar. José en su inmadurez no sabía que había cosas que no se deben de contar, pero en esa inmadurez el Señor la usa para forjarlo, esa inmadurez el Señor lo usa para prepararlo. Versículo 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Hay un dicho popular también que dice que atrás ni para agarrar vuelo. Y muchas veces lo aplicamos en la iglesia cristiana, o en la iglesia en general, para decir que no hay que regresar al pasado, que no tienes que regresar a tu vida pasada. Y como ejemplo ponemos el texto de Jesús: el que toma el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios. Pero de nueva cuenta, es un texto que no está dentro de lo que indica el Señor. ¿Por qué? Porque el arado va hacia el frente. A lo que se refiere el Señor es que si tú vas en el camino del Señor y volteas para atrás, no sirves para el reino de Dios. Pero, si el arado va para atrás y tú volteas para el frente, tampoco sirves para el reino de Dios. La razón por la que Moisés regresa a Egipto, fíjense, asesinó a un hombre, era prófugo, huye, y el Señor le dice que regrese a Egipto. Pero fíjense por qué. Todos los que procuraban tu muerte han muerto. Regresa, imagínense que el Señor les dijera: regresa a tu vida pasada. Ay, Señor, hey, tu viejo hombre ya murió, ya eres criatura nueva. Hasta esta altura de donde yo te he llevado, ya no debería de haber motivo por el cual tropezaras. Todos los que buscaban matarte han muerto. Ya no hay pecado. ¿Vamos a caer? Sí. ¿Significa que tengo que regresar? Cada quien tiene su llamado. Estamos hablando del llamado de Moisés. Cada quien tiene su llamado. Quienes estuvieron en la iglesia católica van a evangelizar a los católicos. ¿Quién más puede evangelizar a un borracho que alguien que fue borracho? ¿Quién más va a evangelizar a un drogadicto que alguien que estuvo en la drogadicción? ¿Quién más va a evangelizar a la prostituta que alguien que estuvo en la prostitución? ¡Ey! Regresa. Los que procuraban matarte ya están muertos. Regresar a Egipto, pero es mirar hacia el frente, no mirar hacia atrás, sino mirar hacia donde el Señor te lleva. Si el Señor te lleva en una dirección, mira hacia esa dirección, no mires hacia otro lado. Versículo 20, con ese vamos a ir cerrando, porque es muy interesante y tiene que ver con el versículo 18 y con la historia de Jacob también. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Moisés salió solo de Egipto. Moisés salió solo de esa tierra de pecado. Pero ahora Moisés regresa acompañado. Moisés no regresa solo. Si en algún momento en tu llamado el Señor te dice: regresa a Egipto de donde saliste, no te vayas solo. Llévate lo que es tuyo. Se llevó a su mujer y a su hijo. Moisés no renunció a lo que ya tenía. Un predicador nos decía una vez de un
famoso hombre cristiano que hizo un gran ministerio. No voy a negar lo que hizo este ministerio, no me acuerdo el nombre de este hermano, pero hizo un gran ministerio. Y fue un ministerio que impactó muchas vidas. Y él tenía una frase. A lo mejor ustedes han escuchado esta frase y a lo mejor saben quién era este personaje. Él decía: yo me hago cargo de los negocios de Dios y Dios se hace cargo de los míos. Y era de esos evangelistas norteamericanos, como dirían algunos hermanos, que echaban fuego, ¿no? De esos que llenan estadios. Pero hay un pequeño detalle. Él descuidó su familia. Después de que murió, no me acuerdo bien cómo estuvo la historia, pero nos contó este predicador, que uno de sus hijos, creo que escribió una biografía de su padre, no lo admiró como cristiano, sino lo puso como el peor ser humano sobre la tierra, porque descuidó a su familia. Al decir él esta frase, él estaba asumiendo que él no se hacía cargo de su familia, porque Dios se hacía cargo de su familia, mientras que él se encargaba de lo que Dios le había encargado. Uno de sus hijos, de este ministro, se suicidó por la falta de padre. No sé si fue el mismo que escribió la biografía. Tu familia no es un negocio, es tu responsabilidad. Tu familia no es un negocio que Dios tenga que atender, es tu responsabilidad. Te toca a ti. Moisés lo supo, se llevó a su esposa y a sus hijos. ¿Qué tengo que hacer esto en la iglesia? Llévate a tu esposa y a tus hijos. Es que el Señor me está llamando, llévate a tu esposa y a tus hijos. De nuevo, ¿cuántos ministros, entre comillas, pastores, entre comillas, llamados por el Señor, que abandonan a su esposa y a sus hijos? Porque según esto dice en la palabra de Dios que el que tenga marido viva como si no la tuviera. Interpretando el texto a tu comodidad. Moisés se llevó a su esposa y a sus hijos. Pero algo más, y con esto termino. Por eso no leímos, si se dieron cuenta, no leímos el versículo completo. ¿Qué dice al final? Tomó también Moisés la vara de Dios. Tiempo fuera. ¿Cuál es la vara de Dios? ¿De cuándo acá Dios tiene una vara? ¿A qué horas Dios le dio una vara a Moisés? Esa vara era la vara de Moisés. Capítulo 4, versículo 1. Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. ¿De quién era la vara? De Moisés. No era la vara de Dios. Esta vara representa el trabajo de Moisés como pastor. Y de seguro con esta vara se apoyaba cuando no podía caminar. Pero al momento que el Señor hace un milagro con esta vara, la vara ya no es la vara de Moisés, ahora es la vara de Dios. Ahora Dios va a trabajar a través de esta vara. Es que el Señor me llamó, voy a renunciar. Es más, ni siquiera voy a avisar. Ya no voy a presentarme a trabajar porque el Señor me ha llamado. ¿Por qué no te llevas la vara de Dios? Tu trabajo, tu identidad. Muchos hermanos renuncian a su identidad para ser otros, porque si es que el Señor me llamó y tengo que ser como este predicador. No. Esto es lo que te identifica. Moisés era un pastor. Y ahora el oficio, la vara de Moisés, ya no es la vara de Moisés, ahora es la vara de Dios. Pero fíjense lo muy importante. Moisés regresa a Egipto, pero no se va solo. Lleva la bendición de paz de Jetro. Se lleva a su esposa y a sus hijos. Lleva la promesa de Dios de que todos los que buscaban tu muerte ya no están. Y aún así, Moisés se lleva la vara de Dios. Yo no me voy a ir sin esto. Yo no me voy a ir sin esto. Nos gusta ver los llamados. Nos encantan ver los llamados. Nos sentimos soñados.
¡ah, el llamado del Señor! ¿Y la respuesta? ¿También te enamora la respuesta? ¿También te emociona la respuesta? ¿O nada más te emociona el llamado? ¿Cómo respondió Moisés al llamado? Sí, el llamado es importante, pero la respuesta es la parte que nos toca a nosotros. Vemos un Moisés que respondió en orden, respetando autoridades, respetando a Jetro, guardando una intimidad con el Señor. Vemos a un Moisés que confía en la palabra de Dios. Todos los que deseaban tu muerte ya están muertos. Pero eso también significa que Moisés en su tiempo con el Señor pudo crecer como persona. Su viejo hombre ya no estaba. Ya era un hombre completamente diferente. Estaba toda la confianza de que, por ejemplo, si era un alcohólico, Moisés podía meterse y predicar en las cantinas sin miedo a terminar igual que antes, porque todo su pecado que buscaba matarlo ya estaba muerto. El viejo hombre ha muerto, todas las cosas son nuevas. Vemos un Moisés que no se va solo, que ante el llamado de Dios se lleva a su esposa y a sus hijos, porque a lo mejor sabe que no iba a aguantar solo. Necesitaba esa ayuda idónea, necesitaba ese compañero. Sí, el Señor me dijo que Aarón no iba a estar allá, pero conozco más a Séfora que Aarón. Tengo más confianza con mi esposa que con Aarón, al que no he visto en años. Me voy a llevar lo que es mío, pero sobre todo, me voy a llevar la vara de Dios. Quiero que recordemos a Pablo, quien predicaba y trabajaba. Predicaba y trabajaba. Cada llamado es diferente, porque cada uno de nosotros es diferente. Cada respuesta es distinta. Pero algo que es cierto es que para cada llamado hay una respuesta. La pregunta, yo creo que yo les invitaría a meditar en oración sobre esto, no preguntándonos cómo voy a responder al Señor. No sé. Jacob le respondió de una manera y funcionó. José le respondió de una manera y funcionó. Moisés le funcionó de una manera. Jonás, cada uno de nosotros tiene un llamado diferente. Cada uno de nosotros lo va a responder de manera diferente. Lo que sí les invitaría a meditar es, ¿estoy dispuesto a responder el llamado de Dios?